hemos percibido y ustedes también han podido leer que el riñón no solamente tiene participación en filtrar el plasma en la sangre, en la creación de orina, sino que también participa en, de muchas otras maneras de forma eh, importante para contribuir en la función hormonal de todo el cuerpo, ¿sí? Bien, aquí en esta diapositiva podemos observar cuáles son estos sistemas o eh, vías que van a intervenir en la función hormonal renal, ¿sí? ¿Cuáles son estas funciones importantes hormonales? Pues el primero de ellos es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ustedes ya lo han leído, es un sistema bien famosísimo que va a intervenir en la regulación de la presión arterial, ¿sale? Lo vamos a ver a detalle más adelante. Tenemos también el sistema cisinina-calicreína, que nos va a ayudar en la contrarregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos también las prostaglandinas renales, que van a apoyar el sistema de cininas y calicreínas, lo vamos a ver también, a la eritropoyetina y la activación de vitamina D, ¿sale? Estos son las funciones hormonales más importantes en las que participa el riñón. Si se ven, son varias. Si se dan cuenta, no solamente es una ni dos, son varias, ¿sí? Es por eso que esto es muy importante. Por ello, aquellos pacientes que tienen un padecimiento renal crónico o aquellos que desarrollan una nefropatía, tienen alteraciones derivadas a la falla en algunos de estos sistemas, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante también. Bien, vamos a comenzar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sale? El sistema renina-angiotensina-aldosterona se inicia justamente en el aparato yuxtaglomerular, ¿sale? Esto también ya lo hemos visto. Vamos a retomarlo con esta imagen. Entonces, recordemos que el aparato yuxtaglomerular está constituido por el mesangio extraglomerular, ¿sale? También conocido como el cojinete de Purkinje, por las células yuxtaglomerulares que están presentes en la arteriola aferente y por la mácula densa, que son un tipo especial celular ubicado en el túbulo contorneo distal. Entonces, estos tres componentes nos van a constituir el aparato yuxtaglomerular. Y es aquí donde propiamente se origina el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sale? Entonces, el aparato yuxtaglomerular responde principalmente a dos cambios, ¿sí? El primero de ellos es la presión arterial. Es lo que veíamos anteriormente, lo que les mencionaba. Este sistema interviene justamente en la regulación de la presión arterial. Entonces, cambios en la presión arterial, ¿sí? Principalmente un descenso en la presión arterial, va a generar que este sistema se active, ¿sale? Que el aparato yuxtaglomerular responda ante estos cambios de presión. Y el otro de ellos es la osmolaridad, ¿sale? Entonces, la presión arterial, primero, por medio de barorreceptores que se encuentran en las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, ¿sale? Estos barorreceptores, como su nombre lo dicen, responden a los cambios de presión, ¿sí? Principalmente descensos en la presión arterial. Una vez que estos barorreceptores detectan esta disminución de la presión, pues se van a activar y van a liberar posteriormente la enzima que conocemos como renina, ¿sale? Que es el primer paso, uno de los primeros pasos para la activación del sistema. Y tenemos por otro lado también cambios en la osmolaridad, ¿sale? Hay osmorreceptores ubicados en la mácula densa, ¿sí? Estos osmorreceptores van a activarse principalmente por cambios en la concentración de sodio, ¿sí? Recordemos que el sodio es de los principales eh, elementos que de forma intermediaria, pues, jalan mucha agua, ¿sale? Entonces, por eso también la osmolaridad es importante dentro de este sistema. Entonces, la tensión arterial se determina por las resistencias periféricas, la volemia y la fuerza de contracción cardíaca, ¿sale? Entonces, alguna alteración en alguna de estas, pues, puede causar un descenso en la presión arterial, que por consiguiente activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es lo que los mencionaba en cuanto a la osmolaridad, que mayormente está determinada por la concentración plasmática de sodio, ¿sale? Entonces, algún padecimiento que disminuya de forma importante la concentración plasmática de sodio, pues también ocasiona la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sale? Entonces, con esta diapositiva ustedes ahora ya saben que el sistema renina-angiotensina-aldosterona no solamente se va a activar por descensos en la presión arterial, sino que también padecimientos que ocasionen una disminución en la concentración plasmática de sodio,
Ahora, vamos a ver a continuación un esquema muy sencillo que a grosso modo nos va a introducir en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En primer lugar, pues vamos a tener este cambio en la presión arterial, principalmente una disminución, ¿sale? Acuérdense, el sistema se activa con una disminución de la presión arterial, no con una elevación, con una disminución de la tensión arterial, ¿sale? Entonces, esta disminución en la tensión arterial va a ser captada por vasoreceptores ubicados en las células yuxtaglomerulares. Estas células, en respuesta a esta disminución de la presión arterial, van a liberar una enzima, ¿sale? Esta enzima es la renina. La renina, a través de un compuesto llamado angiotensinógeno que se genera en el hígado, va a actuar esta enzima y nos va a generar la angiotensina, ¿sale? Y esta angiotensina, pues, cuya finalidad es, uno, aumentar la presión arterial, ¿sale? Y la otra es provocar la liberación de aldosterona en la glándula suprarrenal, ¿sale? Entonces, esta aldosterona, a su vez, nos ayuda en la reabsorción de sodio y, evidentemente, si nos ayuda en la reabsorción de sodio, pues también de agua, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque el sodio va a jalar mucha agua, ¿sale? Entonces, si reabsorbe sodio, pues recordemos que por estos gradientes de concentración que se forman, pues el agua va a seguir en donde haya mayor concentración de sodio, ¿sale? Entonces, una vez que observemos, que reabsorbemos sodio y evidentemente agua, pues vamos a elevar la volemia sanguínea y por consiguiente también la presión arterial, ¿sale? Y es justamente lo que les mencionaba. Ahora, recordemos que el sistema se activa por dos causas principales, ¿sale? Una es por la disminución de la tensión arterial, pero también por la disminución de la concentración de sodio, a lo que nosotros le asignamos el término médico de hiponatremia, ¿sale? Entonces, esta disminución en la concentración plasmática de sodio va a ser captada por los osmorreceptores ubicados en estas células especializadas, la mácula densa, ¿sale? Esta mácula densa, en respuesta a la hiponatremia, va a mandar una señal a las células yuxtaglomerulares, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si se activan las células yuxtaglomerulares? Como veíamos anteriormente, pues van a liberar la famosa enzima renina, ¿sí? Y la renina, a su vez, pues nos va a liberar posteriormente angiotensina, y la finalidad de la angiotensina es justamente lo que comentábamos, aumentar propiamente la presión arterial, ayudándonos a la construcción de las arteriolas y también a la liberación de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal, ¿sí? Absorbemos más sodio, por consiguiente agua, y aumentamos la presión arterial, como aquí podemos ver. Ahora, vamos a ver propiamente un esquema más a detalle, ¿sale? Estos esquemas tenían la finalidad de introducirnos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora que ya tenemos estos conceptos clave y básicos, vamos a verlo ahora con más detalle, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Este sistema entonces se va a activar por una disminución de la tensión arterial, ¿sí? ¿Qué puede causar una disminución en la tensión arterial? Pues diferentes causas, sí. Puede ser deshidratación, un paciente con quemadura severa, sí, pero que finalmente van a provocar una hipovolemia. Entonces, esta hipovolemia obviamente va a disminuir la tensión arterial. Entonces, si se disminuye la tensión arterial, pues ya sabemos que las células yuxtaglomerulares van a captar esto, ¿sí? Y en respuesta van a liberar renina, que es una glucoproteína, ¿sí? Ahora, esta renina va a actuar, o su sustrato es el angiotensinógeno. En algunos libros incluso ustedes pueden encontrar que el angiotensinógeno se llama sustrato de renina. Pues y justamente porque la renina va a actuar en este angiotensinógeno, ¿sí? El angiotensinógeno es producido por el cuerpo, ¿sale? Una vez que el hígado lo produce el hígado específicamente, este pasa a circulación sistémica y se puede encontrar circulando en la sangre de todo el cuerpo, ¿sale? Entonces, una vez que la renina actúa en el angiotensinógeno, va a ocasionar la liberación de angiotensina 1, ¿sí? Que es un decapéptido. La angiotensina 1 como tal no tiene una función importante vasoconstrictora, ¿sí? Si a ustedes les preguntaran qué es más potente, la angiotensina 1 o la angiotensina 2, pues ustedes siempre van a contestar angiotensina 2, porque la angiotensina 1
no tiene como tal una función importante vasoconstrictora, ¿sale? Y es una estructura decapeptídica, ¿sale? Esto es importante que lo sepan. Entonces, la angiotensina 1, pues una vez que es transformada por la renina, pues circula en todo el organismo, ¿sale? Ya que está circulando en todo en el organismo, pues va a llegar a distintos órganos, principalmente en pulmón. Y en la circulación pulmonar se va a encontrar una enzima bien importante, ¿sí? Esta enzima recibe el nombre de enzima convertidora de angiotensina. Es importante que ustedes sepan que esta enzima se encuentra principalmente en el endotelio de todos los vasos, ¿sale? Pero principalmente en el endotelio de la circulación pulmonar. Es por eso que la mayoría de la angiotensina 2 es producida propiamente por la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en pulmón, ¿sí? Entonces, esta enzima importante actúa sobre la angiotensina 1, ¿sí? Le va a quitar dos, de, dos aminoácidos de su cadena y nos va a formar la angiotensina 2, ¿sí? Y propiamente, como ya les mencionaba, la angiotensina 2 es el componente funcional, ¿sí? Es el metabolito cuya importancia es muy grande. ¿Por qué? Porque va a tener justamente la finalidad de constricción, ¿sale? Entonces, si pueden ustedes aquí apreciar la diferencia, uno de ellos es principalmente que la angiotensina 1 es un decapéptido y la angiotensina 2 es un octapéptido, ¿sale? Y como aquí podemos ver en el texto de la presentación, es un potente vasoconstrictor sistémico, ¿sale? Pero es muy fugaz. ¿Cuánto dura en la circulación esta angiotensina 2? Aproximadamente 1 o 2 minutos, ¿sale? No se queda activo mucho tiempo. Además, también actúa sobre la arteriola aferente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si causa una constricción de la arteriola eferente? Pues, por consiguiente, aumenta también la velocidad de filtración, ¿sí? Tiene también otras finalidades como estimular las terminaciones postganglionares simpáticas, ¿sale? ¿Qué pasa si activa al sistema simpático? Pues todas estas señales llegan al tallo cerebral, sale a puente. Entonces, de puente también puede enviar señales a riñón que le dicen a las células extraglomerulares, oye, pues sigue produciendo renina porque tenemos que elevar la tensión arterial, ¿sale? O también incluso cuando se activa el sistema simpático, pues causa la liberación de noradrenalina, ¿sí? Y por consiguiente también podemos tener una elevación en la tensión arterial. Y entonces todo esto que les menciono aquí tiene la finalidad justamente de conseguir una elevación en la tensión arterial, ¿sale? Entonces acuérdense, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a iniciar con la liberación de renina, ¿sí? La renina va a mediar los cambios principales para que posteriormente vamos a llegar a la creación y liberación de angiotensina 2, que es el vasoconstrictor más potente de este sistema, ¿sale? No es la angiotensina 1, es la angiotensina 2. Eso acuérdense, es bien importante. Y posteriormente la angiotensina 2 va a ocasionar la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal, ¿sale? La aldosterona en túbulo contorneado distal y el túbulo colector nos va a ayudar en la reabsorción de sodio y de forma secundaria o de forma indirecta también la reabsorción de agua, ¿sale? Entonces, si absorbemos más sodio y más agua, vamos a aumentar la volemia y si aumentamos la volemia, pues vamos a ayudar en el aumento de la tensión arterial, ¿sale? Pero ¿qué pasa con esta angiotensina 2, sale? La angiotensina 2, como les había comentado, solo dura 1 a 2 minutos. ¿Y esto por qué? Pues porque se degrada, ¿sale? En todo el cuerpo, en toda la circulación, vamos a tener un complejo enzimático. A este complejo enzimático se le da el nombre de angiotensinasas, que son enzimas que van a degradar la angiotensina 2, ¿sale? ¿En qué la van a degradar? Pues en angiotensina 3, ¿sí? Que es un heptapéptido inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no tiene la misma función que la angiotensina 2. Es por eso que les mencionaba que el componente más importante de este sistema es la angiotensina 2, porque es propiamente el metabolito que tiene la función vasoconstrictora más potente. ¿Sale? Ahora acuérdense, no es el 1, no es el 3, es el 2 el que tiene la función. Y recuerden, todo esto sucede en el plasma.
Entonces, ya sabemos esto. Ahora tenemos que saber cuáles son las funciones de la angiotensina 2, ¿sale? Vamos a empezar. Recordemos, la angiotensina 2 es un octapéptido, cuya finalidad es vasoconstricción y, por consiguiente, elevación de la tensión arterial. Estimula en las glándulas suprarrenales la secreción de aldosterona. Entonces, esta aldosterona en túbulo contorneo distal, túbulo colector, aumenta la reabsorción de sodio. Nos aumenta, por consiguiente, la reabsorción de agua también. Bueno, jala agua. Aumenta, por consiguiente, la osmolaridad de la médula renal, ¿sí? Si aumenta esta osmolaridad de la médula renal, pues obviamente el agua va a ir hacia donde está la mayor concentración. Esto, por consiguiente, aumenta la volemia. ¿Y qué pasa? Pues como les mencionaba, si aumentamos la volemia, también elevamos la tensión arterial, ¿sale? Ahora, a este esquema que tenemos, vamos a dejarlo un poco en nuestra mente, ¿sale? Ahora les voy a presentar otro esquema. Entonces, en el túbulo contorneo proximal, la angiotensina 2, ¿qué va a ocasionar? Pues aumenta la reabsorción de sodio, ¿sale? ¿Qué pasa si aumenta la reabsorción de sodio? Es lo que hemos visto a través de las clases, ¿sale? Si reabsorbemos sodio, jalamos agua, ¿sale? Aumenta la reabsorción de agua. Entonces, si esto sucede, si jalamos agua, pues también aumenta la volemia. ¿Y qué tenemos por consiguiente? Pues una elevación en la tensión arterial. Estos dos mini esquemas, ¿sale? Vamos a juntarlos. Entonces vamos a tener todos estos cambios que ya vimos anteriormente, cuya finalidad es justamente elevar la tensión arterial, ¿sale? Entonces, ¿de qué forma puede ser? Uno, causando una constricción potente en las arteriolas, ¿sale? O aumentando la reabsorción de sodio, perdón, que van a ocasionar finalmente una elevación en la tensión arterial. Vamos a presentar otro esquema, ¿sale? Y recuerden, todo esto váyanlo guardando en su mente. Vamos a tener otra vez la angiotensina 2. Esta angiotensina 2, además, tiene funciones en hipotálamo. En hipotálamo va a estimular la síntesis de vasopresina, o también conocida como hormona antidiurética. ¿Qué pasa con esta hormona? Esta hormona va a actuar en los túbulos colectores, ¿sale? Principalmente estimulando a las acuaporinas. ¿Qué van a ocasionar estas acuaporinas? Pues una vez que son activadas o que se estimulan, pues aumenta su reabsorción de agua. Si aumenta la reabsorción de agua, aumentamos por consiguiente la volemia y finalmente una elevación en la tensión arterial, ¿sí? A este mini esquema vamos a agregarle otro, ¿sale? Que ya teníamos y vamos a tener esto. Entonces, vamos a ir dándonos cuenta, vamos a percibir que todas las funciones desencadenadas o ocasionadas por la angiotensina, pues van a estar relacionadas entre sí, ¿sale? Y su finalidad va a seguir siendo siempre una elevación en la tensión arterial, regular este descenso en la presión arterial. Otra de las funciones de la angiotensina 2 es la siguiente, ¿sale? Tiene acción en corazón. ¿De qué forma? De forma inotropismo positivo. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar la fuerza de contracción cardíaca. Además, también provoca la contracción del mesangio intraglomerular. Entonces, ¿qué pasa si provocaba esta contracción del mesangio intraglomerular? Pues de forma indirecta aumentaba la tasa de filtración, ¿sale? En el hipotálamo también va a estimular el mecanismo de la sed. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos sed? Pues vamos a evidentemente tomar agua, ¿sale? Si tomamos agua, pues vamos a aumentar también la volemia. Y si aumentamos la volemia, pues vamos a generar un aumento en la tensión arterial. Entonces, no se vaya a confundir, ¿sale? Son varias funciones, pero si lo juntamos todo, quedaría de la siguiente forma, ¿sale? Si se dan cuenta, todas estas funciones son de la angiotensina 2, ¿sale? Es por eso que del sistema es uno de los componentes de mayor importancia, porque nos regula de una forma efectiva los descensos de la tensión arterial. Entonces, para finalizar, vamos a ver las últimas funciones de la angiotensina 2, ¿sale? La angiotensina 2 también aumenta la síntesis de prostaglandina E. Esta prostaglandina E
Pues como lo han visto ustedes en inmuno, muchas de las prostaglandinas van a ocasionar vasodilatación, ¿sí? Entonces, en este caso, la prostaglandina E2 va a actuar de forma local, causando vasodilatación en riñón, ¿sí? ¿Qué pasa si vasodilatamos estas arterias en riñón? Pues va a aumentar la tasa de filtración glomerular, ¿sale? Además, también puede generar una vasoconstricción de la arteriola eferente. Si constriñe la arteriola eferente, pues tiene un aumento en la tasa de filtración glomerular también. Entonces, estas funciones se los agregamos a lo que ya hemos visto anteriormente y va a quedar este esquema, ¿sale? Si se dan cuenta, ya queda un poquito más complejo, pero no se confundan, ¿sale? Por eso lo vimos parte por parte. Pero la finalidad en sí de la angiotensina 2, pues es provocar un aumento en la tensión arterial, ¿sale? En respuesta a este descenso en la tensión arterial, pues se activa y nos va a ocasionar todos estos cambios o todas estas funciones cuya finalidad, si se dan cuenta, terminan algunos en la elevación de la tensión arterial, ¿sale? Ahora, ¿qué ocasiona o qué induce la liberación de renina? Pues vamos a tener muchas causas, ¿sale? Pero aquí tenemos unas de las principales o de las más importantes, ¿sale? Podemos tener entonces hipovolemia. ¿Qué nos puede causar una hipovolemia? Pues una deshidratación, ¿sale? Que puede ser condicionada por una diarrea grave, ¿sí? Quemaduras graves. Recordemos que en las quemaduras graves vamos a perder un estrato importante de la piel, la barrera lipídica. Esta barrera lipídica pues impide las pérdidas importantes de agua, pero con las quemaduras pues se pierde esa barrera lipídica. Entonces se pierden demasiados líquidos a través de la piel justamente derivados de las quemaduras. Entonces, si perdemos demasiados líquidos, al igual que en la diarrea grave, pues nos vamos a deshidratar, ¿sale? Perdemos muchos líquidos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una hipovolemia, ¿sale? Entonces, esta hipovolemia nos puede condicionar una disminución en la tensión arterial, una hipotensión arterial, ¿sale? Y esto activa la liberación de renina, ¿sale? Induce la liberación de renina para que empiece toda la activación de este sistema. Hay algunas otras patologías como aquellas que ocasionan una hiponatremia, pues recordemos que justamente este sistema se activa, uno, por cambios en la presión, disminución de la tensión arterial o disminución o cambios en la osmolaridad, principalmente una disminución en la concentración de sodio, ¿sale? Entonces, si tenemos una hiponatremia, pues evidentemente se va a ocasionar o se va a inducir la liberación de renina. Otras patologías son como la cirrosis hepática y la insuficiencia cardíaca. Recordemos que la cirrosis hepática o principalmente el hígado interviene de forma sistémica, ¿sale? Es un órgano muy importante porque nos regula muchas de las funciones del metabolismo corporal. Entonces, si hay daño en el hígado, pues evidentemente no va a producir el sustrato de la renina, que es el angiotensinógeno, ¿sale? Entonces, si no tenemos suficiente cantidad de angiotensinógeno, pues ¿qué va a pasar? Que este sistema no funciona de forma adecuada, ¿sale? Por eso una cirrosis importante, que es una formación de tejido fibrótico en el hígado, tejido que no es funcional, pues obviamente no va a producir adecuadamente angiotensinógeno. Y si no tenemos el sustrato de la renina, pues ¿en dónde va a actuar la renina? Pues no se activa este sistema y por lo tanto no podemos regular adecuadamente los cambios en la tensión arterial derivados por una cirrosis hepática, ¿sale? O la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un padecimiento en el que intervienen muchas vías de regulación sistémicas, ¿sale? Entonces, la insuficiencia cardíaca, una vez que se generan estos cambios en la circulación derivados de una insuficiencia cardíaca, pues también activan el sistema de angiotensina aldosterona, ¿sale? Para pues regular los cambios que va a ocasionar la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a pasar con el sistema cinina-calicreína, ¿sale? Entonces, este sistema es bien importante y vamos a ver por qué. Entonces, este sistema de cinina-calicreína lo encontramos en 3 niveles, ¿sale? Un sistema eh, vía plasmática, tisular y renal, ¿sale? En renal, ¿en qué parte? Específicamente en el intersticio de la médula renal, en túbulo contorneo distal y túbulo colector, ¿sale? Ahora, de esos tres, pues evidentemente, ya que estamos en sistema urinario, pues vamos a ponerle importancia en el renal, ¿sale? ¿Cuál es la finalidad del sistema cinina-calicreína, ¿sale?
Su función es ser un contrarregulador, ¿sale? Es amortiguar o modular al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y de qué forma? Pues si el sistema renina-angiotensina-aldosterona produce una constricción, si este sistema es un contrarregulador o un amortiguador, pues ¿qué ocasiona? Pues lo contrario al sistema renina-angiotensina, que es producir una vasodilatación renal local. Entonces, si nos damos cuenta, evidentemente tiene un efecto contrario al sistema renina-angiotensina-aldosterona en riñón, ¿sí? Que tiene la función de constricción. Y vamos a ver un esquema muy sencillo, ¿sale? Para que puedas entenderlo. Vamos a tener a la calicreína, ¿sale? Esta calicreína, que es una glucoproteína, va a actuar sobre el cininógeno, ¿sale? La calicreína es una enzima, ¿sí? Y es producida de forma local en el intersticio de los túbulos colectores distales y túbulos colectores, ¿sale? Una vez que producimos esta calicreína, que es una enzima, actúa sobre el cininógeno, ¿sí? Este cininógeno, una vez que es metabolizado por la calicreína, nos va a liberar dos metabolitos importantes, ¿sí? La lisildbradicinina y la bradicinina, que son propiamente unas cininas. Justamente por esto este sistema recibe este nombre, cinina calicreína, porque a través de la activación de la calicreína, perdón, de la calicreína, pues vamos a tener la liberación de cininas. Y estas cininas van a ocasionar propiamente la función de vasodilatación, ¿sale? La relajación del músculo vascular mediante el óxido nítrico, ¿sí? Entonces, la finalidad de esta vasodilatación producida por las cininas es el aumento del flujo renal en la corteza y en la médula, ¿sale? Y es importante que sepamos esto, ¿sale? Las cininas son degradadas o inactivadas, ¿sale? Por enzimas llamadas cininasas. Una de ellas puede ser la enzima convertidora de angiotensina, ¿sale? Es bien importante que sepamos esto, porque entonces, si el sistema cinina-calicreína es inactivado por la enzima convertidora de angiotensina, esto nos puede dar un indicio que estos sistemas no pueden estar actuando de forma simultánea, no actúan a la vez, porque si actuaran a la vez, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues con la participación de la enzima convertidora de angiotensina, pues va justamente a inhibir las cininas, porque las inactiva. Si las inactiva, pues no tiene este efecto contrarregulador o modulador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sale? Entonces, como les mencionaba, en ese sistema también participa el óxido nítrico, ¿sale? El óxido nítrico, como ustedes lo han visto, no solamente en este sistema, sino en otros, la finalidad es una vasodilatación. En este caso, al hablar de la participación del óxido nítrico en el sistema cinina-calicreína, pues nos va a ocasionar una vasodilatación renal local, ¿sí? El óxido nítrico se sintetiza a través del aminoácido L-arginina, a través de unas enzimas importantes llamadas óxido nítrico sintetasa, ¿sale? La pueden encontrar en la literatura por su abreviación NOS, que viene del inglés nitric oxide sintetasa o óxido nítrico sintetasa. Y en riñón existen dos tipos principales, ¿sí? La óxido nítrico sintetasa endotelial, que se encuentra en los vasos corticales y medulares, y la óxido nítrico sintetasa neuronal, que se encuentra en la mácula densa, el túbulo colector y en el mesangio también, ¿sale? Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema cinina-calicreína no pueden actuar al mismo tiempo, no actúan de forma simultánea, y esto es por lo que les mencionaba anteriormente. Debido a que la enzima convertidora de angiotensina que participa en este sistema inactiva las cininas, ¿sí? Las degrada. Entonces, si las degrada, pues no cumple su función de vasodilatar. Por eso no pueden actuar al mismo tiempo, ¿sí? Primero se activa uno, ya que se activó uno y no está ejerciendo su función, pues se activa el siguiente.
y ahora sí, si ya no está la enzima convertidora de angiotensina presente, pues puede efectuar su función de forma adecuada. ¿Bien? Es lo que les mencionaba. No actúan al mismo tiempo. Pues primero lo activa la enzima convertidora de angiotensina y al segundo lo inactiva propiamente la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, hay un grupo de medicamentos que nosotros conocemos como antihipertensivos, ¿sí? Como su nombre lo dice, tienen la finalidad de regular los cambios en la presión arterial, principalmente cifras tensionales elevadas, ¿sale? Entonces, hay ciertos fármacos que van a actuar en este sistema, ¿sí? En el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A estos fármacos antihipertensivos que actúan propiamente y justamente en este sistema, los vamos a llamar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ya se están dando cuenta cómo es que funcionan estos fármacos, ¿sí? Entonces, estos fármacos, ¿cómo van a actuar? ¿Sí? Recordemos, la enzima convertidora de angiotensina se encuentra en pulmón, ¿sí? Esta enzima convertidora de angiotensina va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿sí? Pero si inhibimos la función de esta enzima, pues ya no transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y si no tenemos el angiotensina 2, que es el activo importante, quien causa la vasoconstricción, pues no vamos a tener esa vasoconstricción, ¿sale? Además, estos antihipertensivos también pueden ser conocidos como renoprotectores. De hecho, una función de estos fármacos es la renoprotección. Ustedes cuando entren a clínicos se van a dar cuenta que, sobre todo por parte de los médicos internistas, cuando están dando clase o cuando están atendiendo a los pacientes hipertensos, pues les dan estos fármacos y les van a comentar, es que estos fármacos van a proteger su riñón, señor. ¿Pero por qué protegen su riñón? ¿Sí? Estos fármacos renoprotectores, uno, van a ocasionar un efecto antiproliferativo en el glomérulo. Recordemos que el glomérulo es una estructura muy importante y muy funcional. Entonces, si a este glomérulo las células empiezan a proliferar de forma importante, pues puede ocasionar cierto tejido no funcional, cierto tejido de cicatrización. Entonces, si este tejido de cicatrización se forma en el glomérulo, pues no cumple su función importante, ¿sí? Entonces, estos fármacos renoprotectores ocasionan que esto no pase, es decir, regulan la proliferación del glomérulo. Además, recordemos que dentro del glomérulo existe cierta presión. Entonces, estos fármacos antihipertensivos regulan también esa presión intraglomerular. Además, recordemos que por cómo está compuesta la barrera de filtración, evita el paso de moléculas muy grandes o que tengan una carga distinta, como son las proteínas, ¿sí? Las proteínas no pueden pasar a través de la barrera de filtración porque son moléculas muy grandes, pero si estas moléculas, estas proteínas empiezan a pasar la barrera de filtración, pueden ocasionar ciertos daños. Entonces, estos fármacos antihipertensivos van a provocar que esto no pase, ¿sí? Evitan la proteinuria. Entonces, si no hay proteinuria, evitamos este daño en la barrera de filtración. Por eso son fármacos renoprotectores, porque con esto que les acabo de mencionar, van a prevenir un daño en riñón. Entonces, como les mencionaba, si inhiben la enzima convertidora de angiotensina, pues no hay conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Al no haber angiotensina 2, no tendremos vasoconstricción y por lo tanto disminuye la tensión arterial, ¿sale? Por eso se dan en los pacientes que son hipertensos. Y dos, al estar inhibida la enzima convertidora de angiotensina, pues ¿qué va a pasar? Ya no vamos a tener esta enzima que inactiva las cininas. ¿Cuál es la función de las cininas? Pues vasodilatar, ¿sale? Si ya no tenemos esta enzima que esté molestando la cinina y que la esté inactivando, pues la función de la cinina se activa de forma efectiva y de más tiempo, ¿sale? Al vasodilatar eh, las, eh, los vasos de riñón, pues vamos a aumentar el flujo sanguíneo, ¿sale? Por lo que vamos a asegurar un flujo local alto. Entonces, estos medicamentos renoprotectores, ¿cuáles son? Son principalmente dos. Los inhibidores directos de la enzima convertidora de angiotensina, o para los cuates, para los compas, podemos decirle los friles. ¿Por qué?
Pues porque terminan en esto. La terminación es pril. Por ejemplo, ¿cuáles? El enalapril, el captopril, el lisinopril. Si dan cuenta, todos terminan en pril. Por eso podemos nosotros decirles que los inhibidores directos de la enzima convertidora de angiotensina son los priles. Tenemos otros fármacos que son los inhibidores de los receptores de angiotensina, ¿sí? Conocidos como ARAS. Y estos terminan con artán, o para los compas podemos llamarle los sartanes. Como cuáles son estos fármacos, pues tenemos el losartán, el telmisartán, el valsartán, entre otros, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, esa es la terminación de los medicamentos. Y estos dos grupos de fármacos son los principales renoprotectores, ¿sale? Por lo que ya les comentaba, tienen un efecto antiproliferativo glomerular, disminuyen la proteinuria y además regulan la presión interglomerular. Si todo esto lo hacen estos fármacos, pues ayudan a la función, bueno, más que ayudar a la función renal, evitan un daño progresivo al riñón. Por eso son conocidos como nefroprotectores. Ahora vamos a pasar con las prostaglandinas renales, ¿sí? Una función renal importante. Un par de comentarios, Eduardo, ¿no? Ahorita, antes de pasar. Sí, sí. Bueno, miren, hasta ahorita lo que hemos visto con el doctor Eduardo es algo muy importante. Vamos a ponerlo de una manera muy sencillita para que terminen de fijar el conocimiento que nos acaba de dar el doctor. Básicamente, nuestro cuerpo debe de funcionar adecuadamente a través de nuestro sistema cardiovascular. ¿Sí se entiende por qué? Porque el corazón pues, va a estar bombeando sangre a todos los tejidos para proporcionarles oxígeno y nutrientes. Dicho de otra manera, si la sangre no está circulando de una manera adecuada, pues nuestro cuerpo no va a recibir lo que debe recibir, ni tampoco va a poder vertir en la circulación lo que no le sirve. ¿Sí? Ya nos centramos en eso, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedería si nuestro cuerpo no tuviera un sistema de alarma para cuando esa circulación disminuye? Cuando la circulación disminuye, disminuye también la tensión arterial. ¿Sí se entiende esto? Al disminuir la circulación, ya sea por falta de volumen o por cualquiera de las causas que nos dio el doctor, la tensión arterial va a bajar. Hasta ahí van entendiendo, quiero ver sus deditos. Sí, eso es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque la disminución de la tensión arterial va a disparar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo vieron, es muy complejo, ¿verdad? Lo vieron en un esquema sencillo, en un esquema intermedio y en uno muy complejo. En el que es muy complejo, se dieron cuenta que la protagonista es la angiotensina 2, ¿sí? Que es la que causa una vasoconstricción intensa de todos los vasos de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué produce vasoconstricción? Porque al cerrar los vasos sanguíneos, cuando bajó la tensión arterial, esta tensión arterial vuelve a subir porque los vasos se cierran y le ofrecen más resistencia a la circulación. ¿Sí se entiende por qué cuando se cierran los vasos aumenta la presión? ¿Sí o no? ¿Sí? Es de pura lógica. Entonces, esto hace que en todo nuestro organismo, cuando este sistema se echa a andar, otra vez trate de levantar la presión arterial con la vasoconstricción. Pero, ¿qué creen? Hay un pequeño problema con esto. ¿Por qué? Pues porque tenemos a nuestro riñoncito, ¿verdad? Que ya conocemos mucho de él. ¿Y cómo funciona el riñón? Básicamente el riñón funciona con flujo de sangre. ¿Se acuerdan cuando vimos las primeras partes de fisiología renal? Veíamos que el riñón para funcionar necesita tener el flujo sanguíneo renal, ¿se acuerdan que es de 1,4 litros por minuto? Entonces necesita mucha sangre para funcionar. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si el sistema renina-angiotensina-aldosterona le cierra los vasos sanguíneos al riñón, el riñón que va a decir, oye, cuate, pues no me cierres lo que necesito, que es volumen de sangre, ¿sí se entiende? Y entonces el riñón empezaría a sufrir, a deteriorarse. Por eso tiene el contrasistema que también ya nos explicó el doctor Eduardo,
que consiste en abrir los vasos sanguíneos, pero nada más ahí en el riñón, no se mete con todos los demás del cuerpo, ¿sí? Y entonces esto hace que el riñón, aunque todo lo demás esté cerrándose para subir la presión arterial, el riñón no le va a pasar nada porque tiene un mecanismo que le abre los vasos sanguíneos. ¿Sí se entiende? Por eso es el contrasistema. Aquí, lo más sofisticado de todo esto es que se funciona uno y luego funciona el otro, funciona uno y funciona el otro. O sea, se están equilibrando para que el riñón no deje de tener flujo adecuado al mismo tiempo que aumenta la presión arterial. Por eso es tan importante que ustedes entiendan que estos dos sistemas se interrelacionan. Actúa uno primero y luego el otro, actúa uno y actúa el otro, y todo es por medio de la enzima convertidora de angiotensina, o también conocida como ECA. Ese es, digamos, el resumen de toda la información que nos acaba de dar el doctor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cualquier cosa que nos disminuya la tensión arterial o que nos baje la concentración de sodio va a echar a andar este sistema. Con el plus, ¿verdad?, de que el riñón no va a estar sufriendo cuando este sistema se echa a andar, porque el riñón solito tiene su sistema cinina-calicreína para aumentar su flujo. ¿Sí se entendió cómo se van interrelacionando? Sí, bien. También nos explicó los medicamentos antihipertensivos, que son los que más se utilizan, y cómo funcionan, ¿verdad? ¿Qué es lo que inhiben a la enzima convertidora de angiotensina? La angiotensina es la que cierra los vasos sanguíneos. Por eso los pacientes hipertensos tienen sus vasos cerrados todo el tiempo, porque la angiotensina 2 los está cerrando. ¿Sí se entiende? Pero si les damos medicamentos que inhiban a la enzima convertidora de angiotensina 2, pues no va a haber angiotensina 2 que esté cerrando los vasos sanguíneos, y por lo tanto van a estar más abiertos y por lo tanto les va a disminuir la presión arterial, ¿sí? Es por eso que es también muy importante que ustedes entiendan que esos medicamentos son los que más se utilizan para los pacientes hipertensos y al mismo tiempo protegen al riñón. ¿Sí se entiende? Quiero ver sus deditos. Ok, ¿tienen alguna duda o comentario de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Bueno, miren, faltan unos 15 minutos para las 8. Vamos a descansar 15 minutos. No se desconecten. Ahorita en 15 minutos yo les vuelvo